¿Qué tal? Bueno, este sería el último trabajo del diplomado en la enseñanza basada en indagación apoyada en la inteligencia artificial. Mi nombre es Milton Javier Silva Cedillo. Estoy el día de hoy trabajando en el área de bachillerato del Colegio del Tepeyac. Em, bueno, cabe mencionar que al inicio de del diplomado estaba impartiendo la asignatura de Historia de México 1 y 2, correspondientes al primer año de bachillerato y al segundo año de bachillerato propiamente, así como la asignatura de Historia de México 2 en el colegio, perdón, en la preparatoria del Tepeyac. Bueno, pues en el diplomado así comenzó, comenzamos el ciclo escolar 2025-2026 siendo docentes. Posteriormente, hacia el mes de febrero de este año en curso, se me invitó a trabajar en la coordinación de segundo grado. Entonces, bueno, pues tuvimos que replantear eh, nuestro proyecto debido a que el papel de docente, pues por el momento se quedó a un lado. Entonces nos incorporamos a la coordinación. Em, en ambos sentidos, tanto siendo docente como coordinador, pues vamos a contextualizar un poco la práctica y de cómo surgen estos dos proyectos que en un momento más adelante del video, pues iré como especificando algunas cuestiones. Sin embargo, pues ahorita creo que voy a dar algunas generalidades. Creo que una situación que vivimos hoy en día en nuestras sociedades actuales, pues es ese rompimiento de los vínculos. A qué me refiero con esto? Desde que se instauró un sistema político, económico, social y que desemboca en un proyecto cultural, hay una ruptura, ha habido una ruptura con los vínculos de la comunidad, con los vínculos sociales, de aquellos vínculos que nos construyen como una sociedad, como una comunidad, como una nación, como un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un sistema capitalista, donde se valoran y se fomentan los principios de el capitalismo, hay una ruptura y dentro de esa ruptura, de ese pensamiento que surge con la ilustración, ¿sí? En el siglo XVIII, donde el individuo tenía la capacidad de elección, de discernir, la capacidad de libre pensamiento, de la libre expresión, de la libertad de profesión. Ese, esos principios han desembocado ya a que les gusta siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Hoy en día vivimos un completo individualismo, donde pues la literatura, ¿no? De estos sociólogos, los filósofos posmodernos, nos hablan de este culto al individualismo, ¿no? Al culto al narcisismo, al egocentrismo, donde cualquier principio que se interponga en mis objetivos, en mis necesidades, pues lo vamos a tener que hacer a un lado. En este sentido, construir con el otro, eh, crear una relación con el otro, transformar con el otro, pues se ha dificultado en este sentido. Pues en la escuela vemos eso, como hay alumnos que completamente individualistas, competitivos, ¿no? Que han de alguna manera han roto con esos principios que en otros momentos construían las sociedades. Y bueno, en este sentido, llevándolo a una reflexión hacia al aula, esas comunidades de aprendizaje, de construir, de aprender del otro, pues están rotas, ¿no? En ese sentido, esta situación social que vivimos, este culto al individualismo imposibilita crear proyectos donde cada uno de los individuos se encuentre haciendo para el otro. Casi todo es pensar hacia uno, recibir
Y esto viene de la mano con otros principios que vienen en este proyecto neoliberal, en este pensamiento occidental, donde lo que está de, donde lo que se fomenta a través de las redes sociales, a través de la diversión, del espectáculo, pues es el culto al hedonismo. La constante búsqueda de placer, de entretenimiento, de diversión, pues esto obviamente impacta dentro de las aulas porque en los procesos de aprendizaje, los procesos formativos, pues lo primero que reina o el principio que está detrás de todos ellos, pues es la disciplina. En este sentido, vemos que nuestros alumnos no solamente son individualistas, sino que también por ese principio de placer, de entretenimiento, de obtener la mayor ganancia con el menor esfuerzo, ¿sí? Pues impacta directamente en nuestras comunidades de aprendizaje. Es de manera general, pues vemos cómo se contextualiza en la educación en estos momentos. Son momentos donde los lazos sociales, donde la familia, que también hay un problema serio en cómo se asume el rol de papá, de mamá, de cómo debe de guiar y formar a a los hijos, pues están impactando directamente en la escuela. Entonces hay un contexto social, un contexto que va a impactar directamente la formación del individuo. En ese sentido, pensando eh, un servidor de la materia de historia, por algunos años he pensado cómo hacer una historia, construir un proyecto de la enseñanza de la historia que no solamente, obviamente que supera paradigmas eh, educativos, pedagógicos de la historia, donde no solamente se estudia el hecho, como un hecho aislado, ¿no? Que haya una interconexión del pasado con el presente y que sepamos que todo lo que ha pasado en nuestra vida, primero como individuos y después como sociedad, impacta directamente en la manera en que estamos construyendo a nosotros mismos y después hacia afuera, un movimiento hacia afuera, hacia una comunidad. En este sentido, creo que la historia debe de rebasar esos viejos anacronismos pedagógicos de la repetición, de lo memorístico, del hecho aislado sin considerar otros fenómenos, de los personajes, sino una historia que vaya más enfocada a la vivencia, a la práctica. Todo, dice por ahí algunos historiadores, todo es historia. La manera en que nos comunicamos, las palabras, cómo vemos al mundo, cómo lo interpretamos, cómo lo leemos, cómo nos asumimos dentro de ese mundo tiene que ver con una historia. Y entonces, mi proyecto se llamó en primer momento Historia con Memoria, el papel de la mujer en la historia de México, un proyecto dentro y fuera del aula. ¿De dónde surge este, este proyecto? Pues surge de una necesidad tremenda de reflexionar, de pensar, de analizar, pero sobre todo de vivir lo otro, de lo opuesto. ¿A qué me refiero con ello? Trabajé durante 10 años en un colegio de puros varones y bueno, para no eh, para ir directamente al grano, pues en un colegio de varones, pues la mujer es todavía pensada como un objeto, ¿no? Entonces veía esa necesidad de que mis alumnos encontraran una manera diferente de pensar a la mujer, de vivir a la mujer, de compartir con la mujer. Y me di a la tarea de construir un proyecto, llegué al Colegio del Tepeyac y veo que esa necesidad, ¿no? Del hombre pensar a la mujer, de la mujer pensar al hombre, pues todo está presente. Y obviamente, pues este tema de la inclusión, que ahora la nueva escuela mexicana pues lo incorpora, el valorar al otro, en este caso en específico a la mujer, ¿no? Bueno, en la SEP no solamente es la mujer, sino son los grupos vulnerables, los grupos de indígenas, los afromexicanos, los niños, ¿no? En todo ese
eje de articulador de la nueva escuela mexicana, pues también está la mujer y en este caso, pues la experiencia que he tenido dentro del aula, la historia, ¿no? Propiamente y la propuesta de la nueva escuela mexicana, pues me llevaron a construir un proyecto que tendría que más bien que se enfoca a dar a los alumnos un sentido distinto de pensarnos, de pensar como en este sentido, también basándonos un poco en los principios de los antiguos pueblos americanos o mexicanos y de los principios de la filosofía oriental de lo femenino y lo masculino. Entonces, en ese sentido, este proyecto pues tiene que desarrollar esos tipos de habilidades que parten desde una lectura, ¿no? Saber, sobre todo hay una necesidad tremenda en nuestra educación de cultivar lo, este, lo, de cultivar la lectura, ¿no? Se construye, ¿no? Todo un cuerpo donde se reflexione lo que es lo femenino, lo masculino, cómo se ha concebido a la mujer históricamente, las lecturas desde la época prehispánica, desde la época colonial, desde el México moderno, el México contemporáneo, pero no solamente se quedaba en la comprensión lectora, en la lectura, sino que además se va a una parte teórica, práctica, donde había que reconstruir la historia de vida, en este caso de los niños y de las niñas del Tepeyac, de sus papás, perdón, de sus mamás, ¿no? Y entonces a través de la historia de vida podemos rescatar, ¿no? Vivencias, este, podemos rescatar este tipo de ¿cómo decirlo?, de conformaciones, de visiones culturales con respecto a la mujer. Y para esto las lecturas que estábamos realizando pues nos ayudaban a darle ese enfoque, ¿no? En ese sentido, hay como digamos, ciertos logros porque las niñas reflexionaban, porque los niños reflexionaban sobre la mujer, sobre lo difícil que fue vivir en otras épocas, sobre lo importante y lo valioso que es hoy ser mujer y ser hombre, pero todavía tenemos varios retos, como el despertar todavía esa curiosidad por la lectura, por la indagación. En ese sentido, pues fuimos construyendo este proyecto de manera general, pues sembrar esa semilla, ¿no? Para despertar la curiosidad, la reflexión, el análisis. Qué bueno que también son puntos, ¿no? De la enseñanza basada en la indagación. En ese sentido, fue el primer proyecto que se vio cortado por ahí del mes de febrero. Después, en la tercera parte del diplomado, yo planteaba un proyecto desde la coordinación titulado Vínculos Sociales y Comunidades de Aprendizaje. En ese sentido, creo que también, bueno, al contexto que hacía referencia en un inicio es cómo podemos construir con el otro. Si el hombre necesita de la mujer, eh, si la mujer necesita del hombre para encontrarse, también en una comunidad de aprendizaje necesitamos del otro. En este caso no estamos hablando de una situación de género, sino de otro ser. Eh, He tenido la experiencia de que los alumnos aprenden más entre pares. A veces hay una dificultad, que ese sería otro tema. A veces ahora lo estamos viviendo, de cómo se vive un descrédito hacia el docente. No, no quisiera profundizar en eso porque también es un tema que nos llevaría al análisis, a la reflexión. Lo que sí veo es que hay muchos alumnos hoy en día que se han dejado, no aprenden, no están interesados, pero tampoco han hecho algo. Y entonces una de mis propuestas con los alumnos, el trabajo en el aula es acércate con un compañero, construye con un compañero que te entienda, que te pueda explicar, que te pueda apoyar. Entonces,
En algún otro momento también tuve esa experiencia de crear comunidades de aprendizaje y una comunidad de aprendizaje se construye no solamente desde el que sabe más, el que posee el conocimiento, tiene la habilidad, sino el que también es cálido, el que también le muestra cierta importancia sobre el otro, el que le quiere mostrar un camino de cómo resolver algo tan básico como una división, una suma, una resta o una ecuación, o cómo le puede ayudar a comprender algún otro tipo de fenómeno social, ¿no? Artístico. Entonces, hoy en día estos principios de la competencia, de la libre competencia, de ser el más hábil, más inteligente, con las mejores calificaciones, de estos principios que están en el mercado, pues ahora impactan en las comunidades de aprendizaje y han cerrado los vínculos para construir algunos pedagogos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé, estoy pensando en Vygotsky o en Ausubel, que nos mencionan, ¿no? Cómo podemos construir con el otro, ¿no? Eh, pues eso es lo que hemos perdido. Y entonces mi proyecto de coordinación en el cual utilizamos la inteligencia artificial, en este caso en particular utilicé Gemini, pues cómo podemos influir desde una coordinación técnica en ese aprendizaje. Por ahí planteaba que una comunidad de aprendizaje pues no solamente está vinculado con la relación docente-alumno o alumno-docente, sino también los coordinadores, también el departamento de psicopedagogía, también la dirección, pero sobre todo, y creo que más importante también es el papel de los papás con respecto a la formación y en la educación de los hijos, y en este caso yo como coordinador de nuestros alumnos. Entonces, en ese sentido, se creó este proyecto. eh, ¿Qué alcances tenemos? A veces es difícil romper una estructura ideológica, una que notamos, por qué no podemos construir con nosotros y cómo se vive en lo cotidiano. Vivimos una segregación, una división tremenda desde porque me cae bien, porque me cae mal, porque no comparte los mismos gustos, porque se viste raro. Este tipo de ideología que segrega, que separa, que divide y que no se ha aprendido a ver a la otra persona como un ser valioso, en el cual también podemos aprender. No, eso también es un problema histórico, cultural, en el cual se menosprecia a las otras personas por su color de piel, por su ideología, por sus creencias, por sus preferencias. Y bueno, lo tenemos en el aula, en lo cotidiano. Entonces, en algún otro momento, por ejemplo, un área de oportunidad para el coordinador técnico es que también sea docente de sus alumnos que coordina, ¿no? Porque eso les va a ayudar estar en el aula, dentro del aula, donde suceden los fenómenos, donde hay retos y dificultades, pues nos ayudaría a tener un claro entendimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el, el la metodología de la enseñanza avanzada en la indagación, pues es rica, ¿no? Porque despierta la iniciativa del alumno, porque despierta la curiosidad, las preguntas, pero lo que yo he encontrado es más la reflexión, el compromiso, el comprometerse con el otro. Y también, obviamente, también es un reto para el docente, porque nos ayuda a pensarnos de una manera diferente. Yo no concuerdo con que es una crítica a la enseñanza basada en la indagación que el docente sea un facilitador o un mediador. Yo creo que el docente, en el sentido profundo de la palabra, es un maestro que ya ha recorrido un camino y ese camino lo ha llevado a formarse. Entonces, el que está en la educación formativa, pues primero tiene que haberse formado. Entonces, el maestro lo va a guiar, lo va a llevar para que va a ser un medio para que ese otro que es el alumno se forme, ¿no? Entonces nada más
lo veo en ese sentido como una crítica, pero de manera general la enseñanza basada en la indagación, ¿no? Tiene eso que nos ayuda a replantear nuestro papel de docentes, de coordinadores en este caso, y ahora más con esta inteligencia artificial, creo que nos puede ayudar. En un caso particular, Gemini me ayudaba a sintetizar las ideas de algunos autores que nos hablan de cómo se han roto estos vínculos. Hablo específicamente de Bauman, de Lipovetsky, ¿no? Que abordan esta situación de la posmodernidad. Hay otros autores de corte histórico, ¿no? Como el historiador Eric Hobsbawm, que plantea esta ruptura de los vínculos en el siglo XX, o algunos otros más en enfoque de lo posmoderno, filósofos como Lyotard, ¿no? Como Bátimo. Entonces, de ese es eso, la inteligencia artificial nos va ayudando, pero de manera general, pues los conocimientos teóricos y prácticos los vamos agarrando desde la teoría, la práctica, la aplicación, la evaluación, la retroalimentación y de ahí seguir mejorando nuestra práctica docente. Bueno, a grosso modo, me disculpo porque ya voy más de 7 minutos, ya voy 21, pero es la riqueza que hay en este diplomado, que hubo en este diplomado, nos ayuda a seguir hablando, debatiendo, analizando. Bueno, ese sería mi trabajo. Agradezco a los coordinadores del proyecto, al Colegio del Tepeyap, por la oportunidad de seguir formándose. Muchas gracias.